La obra La Casa de Hielo 1878 de Valery Jacobi es una pieza fundamental del realismo histórico ruso que captura uno de los episodios más extravagantes y crueles de la corte de la emperatriz Anna Joannovna. La pintura no es solo una representación visual de un evento pasado, sino una crítica mordaz al absolutismo y a la decadencia moral de la aristocracia del siglo XVIII. Jacobi, vinculado al movimiento de los peredvisniki, los vagabundos, utiliza su pincel para desnudar la frialdad no solo del clima ruso, sino del corazón humano bajo el amparo de un poder sin límites. En el centro de la narrativa pictórica se encuentra la humillación del príncipe Mijaíl Golitsyn, quien fue degradado a bufón de la corte por convertirse al catolicismo. La emperatriz, conocida por su carácter sombrío y sus castigos inventivos, ordenó la construcción de un palacio hecho enteramente de bloques de hielo sobre el río Neva. Jacobi logra transmitir la textura cristalina y hostil de esta estructura, donde cada detalle, desde los muebles hasta las flores, estaba tallado en agua congelada, convirtiendo la belleza estética en un instrumento de tortura física y psicológica. La composición de la obra destaca por su teatralidad dramática. Jacobi organiza a los personajes de manera que el espectador se sienta un testigo incómodo de la escena. La emperatriz Anna Joannovna domina el espacio con una presencia imponente y severa, rodeada de cortesanos que oscilan entre la risa burlona y la indiferencia gélida. Este contraste entre el lujo de las vestiduras de seda y terciopelo frente a la fragilidad desnuda del hielo subraya la desconexión total de la élite con el sufrimiento ajeno. Un tema recurrente en el realismo social de la época. El manejo de la luz en esta pintura es magistral y cumple una función tanto técnica como simbólica. La luz que emana del interior de la casa de hielo tiene una cualidad sobrenatural, filtrándose a través de las paredes translúcidas para crear sombras largas y tonos azulados que enfatizan el frío extremo. Esta iluminación muerta contrasta con el brillo artificial de las joyas y las condecoraciones de los nobles, sugiriendo que, a pesar de su opulencia, la vida en la corte carecía de calor humano y de auténtica vitalidad. Jacobi pone un énfasis particular en el realismo psicológico de los rostros. Al observar detenidamente a los bufones y a las víctimas de la farsa, se percibe una mezcla de terror y resignación que hiela la sangre. El artista no intenta idealizar el momento, por el contrario, resalta la fealdad de la burla. El príncipe Golitsyn y su novia, la criada Kalmuko Avdotia Buseninova, aparecen como figuras trágicas atrapadas en un carnaval grotesco donde la risa de los espectadores funciona como una sentencia de muerte por hipotermia. Desde una perspectiva técnica, el nivel de detalle en la indumentaria es asombroso. Jacobi investigó profundamente la moda de la época para otorgar a la obra una veracidad histórica irreprochable. Los bordados dorados, las pelucas empolvadas y el encaje fino están renderizados con tal precisión que se puede sentir la pesadez de las telas. Esta meticulosidad sirve para anclar el evento en la realidad, alejándolo de la leyenda para presentarlo como un hecho documentado que refleja los excesos del periodo conocido como la Vironovchina. La arquitectura de la casa de hielo en sí misma es un personaje más en el cuadro. El artista captura la ingeniería efímera de la construcción, que incluía cañones de hielo que disparaban salvas reales y elefantes esculpidos que lanzaban chorros de agua. Al retratar esta maravilla técnica dedicada exclusivamente a un acto de crueldad, Jacobi plantea una pregunta filosófica sobre el uso del talento y el conocimiento humano cuando estos se ponen al servicio del capricho tiránico y la deshumanización. El contexto del movimiento peredvisniki es vital para entender el subtexto de la obra. Aunque se trata de una pintura histórica, el mensaje era relevante para la Rusia del siglo XIX. Los artistas realistas buscaban despertar la conciencia social y cuestionar las estructuras de poder vigentes. Al pintar la casa de hielo, Jacobi estaba enviando una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la falta de empatía de las clases dominantes hacia los vulnerables. Un sentimiento que resonaba con fuerza en una sociedad que empezaba a exigir reformas profundas.
La paleta de colores empleada por Jacobi es deliberadamente restringida en ciertas áreas para resaltar el ambiente gélido. Los blancos, grises y azules pálidos del entorno de hielo sirven de lienzo para los colores saturados y cálidos de los trajes cortesanos. Esta dualidad cromática refuerza la idea de dos mundos en colisión, el mundo natural, implacable y mortal, y el mundo artificial de la corte, que cree estar por encima de las leyes de la naturaleza y de la moral básica, pero que es igual de efímero que el hielo bajo el sol. Otro aspecto relevante es la representación de la diversidad étnica y social de la Rusia imperial en la obra. La presencia de personajes de diferentes regiones del imperio, utilizados a menudo como curiosidades por la emperatriz, añade una capa de complejidad al cuadro. Jacobi critica la visión del otro como un objeto de entretenimiento, integrando elementos de crítica postcolonial y social que eran muy avanzados para su tiempo, mostrando cómo el poder centralizado utilizaba la diferencia para reafirmar su superioridad. La recepción de la obra en su momento fue polarizada, pero unánime en cuanto a su impacto visual. Muchos admiraron la capacidad de Jacobi para captar la atmósfera de una época tan específica, mientras que otros se sintieron perturbados por la crudeza del tema. Sin embargo, es precisamente esa capacidad de perturbar lo que consagra a la pintura como una obra maestra del realismo. No permite la complacencia, obliga al observador a enfrentarse a la oscuridad de la historia rusa y a reflexionar sobre la fragilidad de la dignidad humana ante la arbitrariedad del trono. Finalmente, la Casa de Hielo permanece como un recordatorio visual de que el arte puede ser un espejo del pasado y un juicio sobre el presente. Valery Jacobi logró que un evento de 1740 siguiera vivo y relevante décadas después, demostrando que el gran arte no solo captura la apariencia de las cosas, sino su esencia moral. La obra es una sinfonía de luz fría y sombras humanas que continúa fascinando por su belleza técnica y horrorizando por su contenido histórico, asegurando su lugar en la memoria colectiva del arte universal.